noviembre, si bien es cierto, ha acelerado enormemente los temas, los plazos de investigación, ¿no? Y me parece muy bien en el tema de la lucha contra la criminalidad, porque los procesos en realidad duraban bastante, ¿no? El proceso inmediato antes era optativo, ¿no? El fiscal podrá, decía, ¿no?, el Código Procesal Penal, ahora dice el fiscal deberá, en caso de flagrancia, ¿no?, y sus 3 etapas que podemos hablar en otro momento. Esta situación hace que estos casos, los jueces incluso trabajen hasta altas horas de la noche. ¿Para qué? Porque tienen un plazo establecido. Me parece muy bien. ¿Cuál es el tema? Que el tema de la reparación civil que se están aplicando, yo creo que en muchos casos que se ha visto no es equitativo, no es acorde al daño causado. Yo me voy al tema del Ministerio Público como persecutor de la acción penal, y en su artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público habla también sobre la reparación civil. El Ministerio Público muchas veces solicita ínfimos montos de reparación civil. Yo creo que en estos procesos inmediatos a muchas víctimas y perjudicados por el delito, muchas veces no les interesa que el imputado vaya preso. Muchas veces yo creo que no. O sea, ese señor me robó mi vehículo, mi celular, mi computadora, mi tablet, que me devuelva A veces nos interesa más, me incluyo también, ¿no?, como ciudadano común, que nos resalzan el daño, devuélvanos lo que nos han dañado, lo que nos han arrebatado, y porque no me sirve de nada tener, pues muchas veces al imputado preso. Son situaciones, cuestiones que en Europa, por ejemplo, se está mejorando, ¿no? Se está aplicando y con bastante éxito, porque a veces, mayormente, la víctima le interesa más la reparación, salvo algunos delitos con excepciones, por ejemplo, los delitos de violación sexual, ¿no?, donde sí, efectivamente, por más que te resalzan el daño, no vas a recuperar el honor perdido, ¿no? Entonces, a veces digo, en la gran mayoría de delitos, lo que es la reparación civil, el resarcimiento del daño, es lo que busca la víctima mayormente. Porque muchas veces de nada nos sirve tener, pues, preso a una persona, si es que en realidad en la cárcel no va a hacer nada para entregarnos lo que se nos ha arrebatado, el daño que ha sufrido la víctima, ¿no? Yo creo que, mira, en realidad también hay que ver mucho los valores de la persona humana. Creo que en ese sentido ya tendríamos que enfocarnos también en la aplicación de las garantías constitucionales de la víctima, viendo ya dentro de un punto de vista netamente el derecho penal moderno. En ese derecho penal moderno se hace un enfoque de lo que son al ser humano el aporte, el apoyo, la garantía que le da en este caso los derechos humanos, los convenios internacionales, así como también en alguna medida a esta persona se le mira, por ejemplo, como la víctima, como el agraviado, ya dentro del derecho moderno. Me parece que ya los sistemas convencionales estarían dando cierta influencia a nivel también quizás en toda Sudamérica, porque inicialmente se indicaba, por ejemplo, que en Bolivia, en Chile y me parece que en Brasil ya los estados han tomado cartas muy importantes de ver y de mejorar y en alguna medida dar tutelas de protección y dar tutelas también de amparo a las víctimas. ¿Y por qué eso no se da en nuestro país? ¿Qué es lo que estaría pasando? Hace un momento dije que si es que nosotros no tenemos una política criminal clara, real, efectiva en nuestro país, y eso es cierto, cualquier abogado o penalista que me demuestren que existe política criminal en nuestro país. Nosotros vemos un delito, incrementan la pena, la sanción, ¿no? A la semana siguiente los grupos feministas de derechos humanos y otros grupos más pro derechos humanos, ¿no?, protestan. ¿Qué hace el legislativo? Baja la pena. Nuevamente protestan, suben la pena. Estamos en ese juego. No existe una política criminal clara, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Señor, este código ha sido modificado más de 600 veces. Tiene más modificaciones que el número de artículos en nuestro código penal. Imagínense, no lo digo yo, lo dicen muchos tratadistas, muchos penalistas. Y eso
hace hincapié en el tema de que falta una política criminal seria, ¿no? Doctor Vargas, si es que no tenemos una política criminal en nuestro país, peor será tener una política victimal en nuestro país. No les interesa, ¿no? Hace un momento usted me preguntaba de cuál ha sido la motivación de hablar sobre la víctima. Yo le voy a dar una experiencia que tuve cuando inicié mi maestría. Cuando dije mi tema va a ser sobre la víctima y su tutela en el sistema jurídico, y un colega me dijo, doctor, pero ¿para qué pierdes el tiempo hablando de la víctima, ¿no? La plata está en el delincuente. Estamos estigmatizados los colegas en hablar de solamente el delincuente, porque el delincuente para salir preso, ¿no? Ubica dinero de donde sea y el abogado es el gran ganador. En todo caso hay un tema, ¿no? de sobrevivencia, un tema económico, pero no hay un tema, lo que usted dijo, efectivamente, de dignidad, de respeto, de nosotros, cuál es nuestro trabajo, nuestra labor en beneficio de la sociedad. Nosotros no vamos a cambiar el mundo con esta situación, pero al menos empecemos por la víctima, porque el imputado tiene todas las garantías. Falta ese interés. Algo que a mí siempre me llamó la atención como especialista también en derecho penal, procesal penal y en derecho constitucional. ¿Por qué esperar que el agraviado todavía tenga que constituirse en parte civil con el Código del año 40 y con el Código actual constituirse en actor civil para poder reclamar sus derechos, para ofrecer ciertos medios probatorios o para estar en cierta igualdad de condiciones con los otros actores? Pero del tema que hemos venido diseñando de hace unos instantes, también advertíamos de que no se da la igualdad de condiciones entre el victimario y la víctima, porque habíamos advertido también que para la víctima, mientras no sea actor civil, aún siendo actor civil, no puede acudir en vía de tutela. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo que todavía tenga que constituirse en actor civil para poder participar en juicio? Porque si tú no eres parte civil o no eres actor civil, simplemente eres un veedor del proceso y no tienes derecho a participar en el proceso, en el juicio, siendo un juicio argumentativo, siendo un juicio público. En esa etapa o en la etapa intermedia, si no eres actor civil, no tienes derecho a participar. Eso es igualdad de condiciones. ¿Eso se llama ser amparista? No. La víctima no tiene en ese sentido un amparo procesal. Un ejemplo más que bien magistralmente lo acaba de usted mencionar. A la víctima, ¿cómo es posible que le pongamos, ¿no?, una tranquera, como se dice en el argot jurídico? No, si te constituyes en actor civil, sí vas a poder participar en el proceso, vas a poder impugnar, pero si no te constituyes, es más, a futuro también exigir el cobro de la reparación civil, ¿no? Sin embargo, si no te constituyes en actor civil, no. Es una traba, lamentablemente, y esta traba es uno de los digamos, aspectos que este código no ha podido superar y que fácilmente el legislador pudo haber sido. Existen muchas legislaciones en el extranjero. Cuando nosotros realizamos una comparación con los sistemas jurídicos, incluso algunos europeos, la víctima no necesita necesariamente constituirse en actor civil. Basta que haya hecho una denuncia, existe un delito, ¿no? El Ministerio Público simplemente hace la denuncia, una vez que se realiza todo el proceso, ¿no?, se emite una sentencia y la reparación civil. Y la víctima, lugar de donde esté, recibe esa reparación civil. No hay cómo pagarlo, simplemente se realiza todos los aspectos, ya sean en aspectos civiles, ya sea embargo, ¿no?, medidas cautelares para efectivizar la reparación civil. Todo es factible, mi querido doctor. Pero me parece que solamente quedó en la sana intención. Solamente. Porque cuando, por ejemplo, en un sobreseimiento, no sale sobreseído, en este caso el imputado o el procesado,
Al agraviado sí se le faculta que puede interponer el recurso impugnatorio. O en el caso, por ejemplo, de una sentencia, que sea, por ejemplo, una sentencia absolutoria contra el procesado. Al agraviado se le faculta, sí puede interponer recurso impugnatorio. Pero si esto es así, en casos de mayor proporción, de mayor peso en los recursos que se tenga que impugnar, ¿por qué todavía decirle, oiga usted, para que participe en juicio, tiene que usted constituirse en actor civil? Por eso yo concuerdo también con tus sugerencias, con tu trabajo de investigación. A la víctima se entiende que se le tiene que dar, o al agraviado, tiene que darse la protección debida desde el primer momento, porque es la persona que sufre, es la persona que en ese momento necesita todo el amparo que el Estado le debe dar. Entonces, si vemos, por ejemplo, si el Estado tiene un representante, el Estado tiene un abogado para que lo represente en juicio, tanto en materia penal como en materia civil, ¿por qué a la sociedad natural, persona común y corriente, no se le brinda o no se da toda la protección legal para que no tenga necesidad todavía de constituirse en actor civil? Tenemos, como dije, en nuestros estudios de Derecho, en todas las facultades de Derecho, se nos inculca a la protección, garantías, ¿no?, defensa del imputado. Tenemos esa formación. Del agraviado hasta los propios docentes no nos hablan nada. Y hablo de casi muchas universidades, privadas y públicas, no solamente aquellas en las que quizás yo conozca. Muchos colegas digo, no, pero nos han formado así, lamentablemente por muy garantistas de los derechos del imputado. Es cierto, no es necesario todavía que se constituya en actor civil. Ya existe en muchos países que la víctima es protegida desde el primer momento. ¿Qué hacemos cuando existen muchos delitos, por ejemplo, homicidios o tentativa de homicidio, o violaciones sexuales? La víctima la tienen en la comisaría 1, 2, 3 horas esperando a que llegue el fiscal. En cambio el imputado ya está en la carceleta, ¿no? Tiene derecho a su desayuno, almuerzo, comida. A la víctima tiene nada. Sus familiares quizás, y si no tiene un celular, no comunican a los familiares, ya vendrán sus familiares. Ahí viene justamente el tema de los niveles del proceso de victimización, que justamente quería llegar a ello, de la victimización secundaria. ¿Qué es un proceso de victimización? ¿No? Es el conjunto de acciones por el cual una persona llega a ser víctima de un delito. La primera victimización es aquella persona que es victimizada directamente por el delincuente, primero. La segunda victimización, esta víctima ya va a denunciar, va al control formal, ¿no? El control formal, hablamos de Poder Judicial, Ministerio Público, Policía. Llega a la comisaría, ya señor, espere, 2 o 3 horas esperando al Ministerio Público. Lo normal, que nunca llega, y porque manda normalmente el provincial, manda el adjunto. El adjunto brilla por la ausencia, y hasta que llegue. ¿Qué hacen? Consigne. El comisario recién se entera a consignar a la víctima, ¿no? ¿Dónde está la persona? ¿A quién la han violado? Delante de todo, la sobrevictimizamos, no hay una protección, ¿no? Y si va a la fiscalía, señor, ¿por qué vaya usted mañana, regrese mañana, pasado, no hay tiempo? Espera, esa es una doble victimización, una sobrevictimización. La tercera victimización, esta persona se retira, se dirige a su domicilio, al barrio. Entonces hablamos del control informal, que está constituido por la propia familia, el barrio, la sociedad, la iglesia también. ¿Y qué hacen? Muchas veces a esta persona ha sido pasible de un delito de violación sexual. Cuidado, a veces la estigmatizamos, no le damos el apoyo que debe ser. Muchos padres golpean a los hijos, a las hijas que han sido violadas. No, tú provocaste, ¿no? Seguro está con esa persona, seguro dónde te habrás escondido. O sea, lejos nosotros, la sociedad también, de apoyar a la víctima, la sobrevictimizamos. Esa es la tercera victimización del control informal. Y llegamos a una cuarta victimización. La persona, la víctima, ya no resiste más, ¿no? Fue atacada fue victimizada por un delincuente. No le hizo caso el sistema de control de justicia. Su propia familia también la sigue victimizando. Llega un momento en que tiene un ataque y ella misma ya se autovictimiza. Llegamos a muchos casos, y no estoy hablando de pocos, sino de muchos en nuestro país, casos de suicidios, víctimas que ya no pueden. Esos son los cuatro procesos de victimización, que en otros textos he encontrado muchos otros y con diversos conceptos, sino que este tipo de proceso de victimización es el que yo estoy planteando
en un trabajo que vamos a tener, digamos, más amplio que el que hemos escrito ahora ante la comunidad. Hemos visto últimamente ciertos plenarios casatorios supremos que le faculta la ley orgánica del Poder Judicial. Yo veía, por ejemplo, un pleno casatorio 4, el plenario número 4 del año 2011. En este plenario supremo, por ejemplo, se dan ciertas pautas, todo lo que se refiere en el apoyo de las garantías que se le brinda, en todo caso, al imputado, al procesado. Yo revisaba y veía y decía, bueno, la preocupación no está mal, que los supremos se estén preocupando por brindarle las garantías, en este caso, al imputado, al procesado, pero en este caso nosotros le denominamos al victimario. Pero en igual medida, también decirle a los señores jueces supremos, también en igualdad de condiciones, también podrían publicar un plenario supremo, pues, en favor de la víctima, ¿no? Y corregir lo que podríamos enmendar, quizás en cierta medida, si le podríamos denominar todavía ciertos hechos que aún todavía le faltarían para que tenga mayor consistencia nuestra ley procesal penal. Por ejemplo, lo que se está advirtiendo en el libro que usted ha publicado, se ven hechos interesantes que ojalá también puedan tomarlo y ver en qué medida podemos mejorar, darle un mejor tratamiento a la víctima. Claro. Sí, es cierto. Mira, este plenario, por ejemplo, habla del tema de la tutela de derechos, ¿no? Entre uno de ellos, sí. Y solamente es una audiencia, ¿no? Imagínense la gran sorpresa que solamente el imputado, el procesado, pueda acceder a ello. ¿Por qué no existe tutela de derechos para la víctima? Muchas veces puede haber quizás temas en que el Ministerio Público quizás tampoco está cumpliendo sus funciones, ¿no? Entonces, la víctima, ¿cómo podría acudir quizás al juez? Porque el juez de investigación preparatoria, ¿no? Recordemos que es un juez de garantías. Entonces, señor, interpongo tutela de derechos, ¿no? Porque no se está investigando correctamente y no se está esclareciendo, ¿no? La investigación. Yo soy la víctima, yo soy perjudicado. Imagínense, el control de plazo también solamente lo están interponiendo los imputados. Claro, un agraviado sería ilógico ponerle un control de plazo y obligar al fiscal que termine un proceso, pero sin embargo solamente es un tema que hablamos de, ¿no? Que tiene que ver solamente hacia el imputado. Porque el imputado tiene este tipo de derechos: doble instancia, indubio pro reo, presunción de inocencia, humanidad de las penas y tantas garantías. ¿Y dónde está el indubio pro víctima, que ya en muchos países se está dando? ¿Dónde está la dignidad de las víctimas? ¿Dónde está el derecho al resarcimiento de las víctimas? ¿Dónde se encuentra el tema de la protección, el Estado protector de la víctima? No es justo, no es racional que en un Estado de derecho como el nuestro, y también muchos en Latinoamérica, que solamente nos dediquemos a la protección del imputado. El imputado tiene sus derechos, ya los tiene ganados, siempre los tuvo, nadie puede hablar lo contrario, pero la víctima... En su libro usted hace un comentario sobre el principio de la imputación de la víctima. Correcto. ¿Qué nos quiere decir con ese principio de imputación a la víctima? Imputación a la víctima, correcto. Para hablar de ello, tendríamos que hablar de la imputación objetiva, ¿no? La teoría de la imputación objetiva, ¿no? Es un término moderno que lo estableció Claude Roxin y Gunther Jacobs. La imputación objetiva tiene que ver con en qué medida, ¿no?, una determinada conducta es relevante para el derecho penal. La imputación objetiva tiene sus ámbitos, ¿no? Imputación objetiva de comportamiento, imputación objetiva del resultado. Dentro de ello, Gunther Jacobs nos habla de los famosos institutos dogmáticos de la imputación objetiva, ¿no? Que son 4, ¿no? El primero, el riesgo permitido, ¿no? El principio de confianza, la prohibición de regreso, y el otro es la imputación a la víctima, que en la doctrina también lo conocen como principio de autorresponsabilidad de la víctima o principio de competencia de la víctima. ¿A qué está referido esto? La víctima muchas veces también tiene la propia, digamos, la culpabilidad, ¿no? Ha puesto en peligro
su propia persona. La víctima a veces es culpable de los hechos que se le acaecen en su contra. Vale decir, hay personas que, por ejemplo, que quieren suicidarse. Hay personas que cruzan una pista sin ver los semáforos. Hay personas que teniendo un puente peatonal al lado, prefieren cruzar, se exponen a peligro. Hay personas que se exponen ellas a peligro. Entonces, a eso se está referido el tema de la imputación a la víctima, ¿no? Acciones a propio riesgo, como diría pues una penalista colombiana, ¿no? Claudia López Díaz. Y bueno, este principio es interesante porque acá vamos a llegar al tema de la clasificación de las víctimas. No todas las víctimas también son, valga la redundancia, perjudicadas, agraviadas. Hay muchas víctimas simuladas, hay víctimas aparentes, hay víctimas que se han puesto en ese estado a efectos de que se le envíe de que solicite una reparación civil. Hay personas que provocan, a efectos, al último provocan y terminan siendo victimizadas. Recordemos que existen también este tipo de víctimas. La idea es no victimizar, tanto conceptualmente como en la práctica, a la víctima. A la víctima hay que verla del tema objetivo. Existe un daño, hay que repararlo. Hay que protegerlo. En el rol de la víctima, usted también hace ver en su libro sobre el rol de la víctima, pero en el nuevo modelo del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el tratamiento que se le da, por ejemplo, con el nuevo Código Procesal Penal, comparado al Código de Procedimientos Penales? ¿Ha mejorado en alguna medida o qué más podría darse a favor de la víctima si es que hay una pretensión de hacer de que se produzca cierta reforma en las normas que se dice que amparan a la víctima o al agraviado en el ordenamiento procesal penal? Gracias. Con relación al Código de Procedimientos Penales, ¿no?, el año 1940, el Código Procesal Penal del año 2004 ha incluido, ¿no?, por primera vez, ¿no?, creo que es histórico, un capítulo exclusivo sobre la víctima, ¿no? Y así lo dice, ¿no?, sobre la víctima. Esto está establecido en el artículo 94 del Código Procesal Penal. Al menos ya tenemos la víctima dentro, ¿no?, inserto en este cuerpo normativo, ¿no?, este código adjetivo, ¿no? Sin embargo, creo que es un inicio, no es un buen inicio, tengo que ser sincero. Y ya tenemos un tema de la víctima. Como dije, el artículo 95 nos habla de los derechos de la víctima, ¿no? La primera dice, ¿no?, hacer informar. No es tan, no, yo considero que todo es un derecho fundamental que todos tenemos, no es nada nuevo. Segundo, escuchar antes de una toma de decisiones. Muchas veces nunca he visto a los jueces que antes de tomar su decisión escuchen a las víctimas. No hay. Solamente se pregunta al imputado, ¿no? Y tercero, dice, a tener un trato digno. Ahora, hablamos de trato digno, es un poco ambiguo, es amplio el término. Aquí llamamos trato digno, ¿no? No sé, protegemos, la tratamos bien, ya la saludamos. No sé, el trato digno es un tema que el legislador lo ha hecho tan amplio, ¿no?, y no sé en qué medida pues los magistrados lo pueden utilizar. ¿Podemos reformar este código, mejorarlo? Sí. Eso es lo que nosotros queremos, hemos tenido por conveniente, ¿no?, al momento de publicar esta obra, ¿no?, con ese objetivo, no ese afán de poder mejorar la norma en favor de las víctimas. En las garantías constitucionales, entiendo que lo que ha querido usted apuntar y decir en el libro que ha publicado y que ya está incluso a la venta, tendríamos que de repente, no de repente, sino que ya hacer una cuestión efectiva que en las garantías constitucionales o en la garantía constitucional se utilice como un instrumento procesal que tenga por objeto la reparación de las violaciones que se hayan producido a los principios, valores, también y disposiciones fundamentales por parte de los órganos de poder. Porque también los órganos de poder cometen actos de violación
¿no? Correcto. Ahí vemos casos que han sido muy evidentes en el cual el Estado ha cometido actos de violación y ha llegado incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha tenido que reparar a la víctima, no sus actos violatorios, y el Estado ha tenido que reconocer en alguna medida. Entonces, lo que se pretendería en todo caso es asegurar que el Estado proteja a la víctima, así como tan igual o en igualdad de condiciones también le da protecciones al victimario. Y quizás con mayor razón. Usted nos señalaba quizás como un ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, ¿cuál es el tratamiento que se le da, por ejemplo, a la víctima? En el sistema Su boliviano país vecino. es muy interesante, y además de ello, doctor Emiliano, la situación económica, ¿no? El ámbito económico, no podemos decir que Bolivia está mejor que nosotros estamos mucho mejor. A pesar de ello, en Bolivia se utiliza una institución muy interesante que se denomina la Caja de Reparaciones. ¿Qué es la Caja de Reparaciones? Es una institución que pertenece, ¿no?, al gobierno y enmendado al tema del ámbito judicial, en donde está conformada, ¿no?, tiene fondos, ¿no?, maneja fondos de ONGs, entidades públicas y privadas, ¿no?, algunos impuestos que el Estado no lo acumula, y también algunas donaciones de empresas internacionales. ¿Para qué sirve la Caja de Reparaciones? Una persona comete un delito, ¿no?, y se le sentencia a un pago de la reparación civil. Se demuestra que esta persona no tiene vivienda, no tiene vehículo, no tiene nada. ¿Qué hacemos? La víctima queda desamparada, ¿no? La reparación civil que se le ha impuesto no puede cumplirla. Efectivamente, por ahí un tema del principio de coculpabilidad, que es decir, el Estado no dio la oportunidad a todos los ciudadanos. Es por ello que también es corresponsable de los delitos que se cometen en esta sociedad, según la doctrina. Entonces, ese monto de la reparación civil, ¿no?, que de esa caja de reparaciones, una vez que está aprobado, lógicamente, que el imputado, perdón, el sentenciado no tiene para pagar, se ordena, ¿no?, que parte de una gran parte, hasta creo que es un 80%, si no me equivoco, del monto de la reparación civil, se extraiga de la caja de reparaciones y se le entregue directamente a la víctima. Interesante, en nuestro país lo podemos hacer. Claro que sí, y para concluir con el tema de investigación, es un libro interesante, La víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano, por el doctor en Derecho, doctor Julio César Matos Quesada. Para concluir, el tiempo ya nos queda solamente 10 minutos y creo que en esos 10 minutos usted nos debe explicar en los principios y fundamentos que debe contener en todo caso para el derecho y el amparo constitucional a la víctima. ¿Cómo usted ha podido establecer los mecanismos judiciales, incluso los mecanismos policiales y también Ministerio Público y judiciales, los mecanismos que usted ha podido comprobar en cuanto al tratamiento que se le da a la víctima? Eso el público está preocupado, quiere saber, nos están llamando por el interno y nos preguntan, ¿qué ha investigado usted en esos mecanismos que se dan desde la etapa policial, Ministerio Público y el Poder Judicial? Porque me preguntan y dicen, pero se dan casos, por ejemplo, que hay casos que prescriben y la víctima no fue amparado absolutamente nada. Van a reclamar por su expediente y le dicen que no lo ubican el expediente, pero sin embargo el expediente de repente lo tienen debajo o lo tienen encarpetado, pasa un año, pasa 2 años y hasta 3 años, después de 3 años cuando ya ese caso está para prescribir, te llaman recién a tomarte tu declaración o están notificando a las partes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué recomienda usted como investigador? Justamente cuando hablamos de que existe un delito, ¿no?, se realiza se efectiviza la denuncia correspondiente y al imputado se le pone un abogado, un defensor público. La víctima no tiene un defensor público, es por eso que esa persona no sigue su caso. La víctima no tiene tiempo, a veces no quiere ir a denunciar, no quiere ir a la policía, a la comisaría, no quiere acercarse al Ministerio Público o al Poder Judicial a veces. Entonces, por eso es necesario, yo creo necesario, y creo que como deber del Estado
que tanto el imputado es tan ciudadano como la víctima, y la víctima aún más porque ha respetado el derecho, en cambio el imputado vulneró el derecho, pero sin embargo tiene derechos y garantías, pero la víctima no. Entonces la víctima también tiene derecho a tener un abogado defensor, un defensor público, un defensor civil, como se diría, porque mayormente su aspiración va a ser el ámbito de la reparación civil. Pongámosle uno, dos, la tutela. Lamentablemente el trato que da la policía, con la excepción de muchos buenos policías que existen, tengo familiares en policías, lamentablemente no es el trato. Inspectoría, ¿no? Tiene conocimiento de estas actitudes, archivan casos, simplemente no hacen nada, llaman a la declaración, no funcionan los entes de control. En el Ministerio Público, en el órgano de control interno, también, lamentablemente. Y en el Poder Judicial, la OCMA, en muchos casos sí ha habido efectivización de sanción a jueces y pero en otros casos no se ha visto. Y tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? que también tiene esa plena potestad de poder también emitir esas sanciones a aquellos magistrados que no cumplen su deber. Y no hablamos acá solamente del tema que no cumplan con la víctima, ¿no? Porque la víctima total es un ser humano y hablamos del imputado. No, hablemos en términos generales. Es todo un organigrama, es amplio, ¿no? Señores, respetemos los plazos, las pautas. Usted bien lo dijo, después de 2 años recién llaman a la víctima. ¿Qué hace la víctima? A veces por no hacerse problemas no denuncia, no lo queja el fiscal, no lo queja el policía y queda eso desamparado, prescriben los delitos y por eso recordemos que el derecho penal, todos los procesos penales son de oficio, no son de parte. ¿La víctima, pese a actor civil, podrá pedir control de plazos en una audiencia? No puede pedir control de plazo. No he visto ningún caso que donde se haya pedido. Y si lo solicita... Pero si el más interesado en el proceso es la víctima. Nuestro sistema judicial está así. Entonces la cosa está más claro, pues, mi queridísimo doctor. Claro. O sea, sí era pertinente y de mucha utilidad la publicación de este libro. Correcto. Lo felicito, doctor. Muchas gracias. Por haberse dado el tiempo necesario y haber ocupado, ya me imagino, haberse privado incluso de muchas situaciones de poder estar de repente compartiendo con su familia, pero usted ha tenido pues el gran valor y la voluntad de publicar una obra tan importante. Bueno, he tenido la suerte de haber hecho el prólogo de este libro y la verdad que veo que tiene un gran contenido de investigación metodológica y científica. Hoy día está de moda que para graduarse como profesionales en Derecho, hablando del derecho, tiene que conocer de sistema metodológico, tiene que conocer de investigación. Y este libro lo recomiendo, que le va a servir de mucho cuando tengan que hacer un trabajo de investigación, una tesis. Pero ojo, que sea una tesis que ustedes mismos lo exploren, lo investigan y que ustedes lo hayan descubierto, ¿no? Pero le podría servir de modelo. Estamos en la hora, doctor, qué le ha causado, qué impresión le ha causado a usted este modesto programa plenario jurídico que lo conduce pues el doctor en Derecho, el doctor Emiliano Ibarra Floresín, su amigo, y que hoy día ha tenido el honor de entrevistarlo al doctor en Derecho, al doctor Julio Matos Quesada, a quienes lo estamos viendo y lo estamos ponchando ahí en la pantalla. Muchas gracias, doctor. La mejor es, yo te felicito, doctor, por su programa. Lo he visto, incluso es un canal que se ve a nivel internacional, prestancia. Cuando se me hizo la invitación, no dudé en ningún momento en venir, en participar. Es un honor también para mí, es muy grande y sobre todo usted ha sido el prologuista de mi libro. Yo le agradezco bastante y agradezco al público televidente en el que sigue día a día este programa. No solamente el tema de hoy, sino muchos programas yo también los he visto y me parece que existe calidad todavía en la difusión de estos temas de cultura, que debería haber más programas con estos temas jurídicos, porque la sociedad los requiere, ¿no? Y la idea es que sea útil, que no quede solamente en el papel, en el discurso, que tengamos utilidad. Nosotros somos doctrinarios, somos académicos y somos teóricos,
y tengo una experiencia en el ámbito del Ministerio Público donde he laborado. Pero ahora esto espero, ¿no?, con mucha sinceridad, que sea utilizado y bueno, leído por los profesionales y se aplique con la mejor intención, ¿no?, con la mejor de las garantías posibles hacia la víctima, ¿no? Todo esto, muchas gracias, lo agradezco bastante, es un honor para mí y estoy muy complacido con esta entrevista, le agradezco bastante. Bueno, sí, nos despedimos del programa dándole un enfoque final, lo que hemos podido interpretar del doctor en Derecho, del doctor Julio César Matos, de que a la víctima hay que verlo dentro del punto de vista de derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos que constituyen el género y los derechos fundamentales. Desde ese punto de vista lo ha visualizado, lo ha enfocado el autor del libro La víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano, y es por ello que hablamos de fundamentos victimológicos. Lo felicito al doctor y le damos las gracias, y será hasta la próxima oportunidad, donde lo haremos también la invitación a usted, doctor, para tratar también de otros temas que tengan que ver mucho con el derecho. Muchas gracias. Y le agradecemos al público televidente por habernos tenido la paciencia de habernos escuchado estas 2 horas de nuestro programa que se ha titulado el día de hoy La víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano. Muchas gracias.